Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, doctores. Es un placer saludarles nuevamente. Bienvenidos a esta segunda sesión del módulo 8. Ya estamos casi a nada de terminar este diplomado. Y pues es un placer poder saludarles nuevamente. Antes de comenzar, vamos a hacer una cordial invitación al próximo curso que tenemos también, que ya es este 12 de julio, que es de radioestimulación facial con hidroxiapatita de calcio, en el cual estaremos viendo, estos son bioestimuladores, y pues estaremos viendo lo que es introducción, composición, mecanismos de acción, proceso de bioestimulación, aplicación de radies y de otras marcas de hidroxiapatita de calcio, y una demostración con paciente en vivo. Este curso tiene un costo normal de 7,000 pesos mexicanos. El costo actual de beca es de 2,950 y pueden aportar con 500 pesos mexicanos y lo demás liquidar hasta una semana antes del curso. Muy bien, los esperamos próximamente. Su servidor lo estará impartiendo y pues dando inicio al tema del día de hoy, damos la más cordial bienvenida al doctor Javier Enrique Sevilla. Se encuentra aquí en sesión, ¿verdad, doc? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, aquí presente. Excelente, bienvenido, doc. Perfecto. Pues muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. ¿Tienen alguna pregunta o duda de las clases pasadas desde que nos hemos estado conociendo? ¿Tienen alguna duda, pregunta, algo que nos quieran compartir? Perfecto. De todos modos, saben que me van comentando si tienen alguna otra pregunta. Hace la clase pasada nos quedamos justamente, ¿mandé? Nos quedamos justamente en este caso, ¿no? Que estábamos viendo cirugía preprotésica. Esta era justamente el caso de la profundización de vestíbulo. Habíamos comentado que la paciente, pues tenía en la zona anterior, ¿no? Muy poca profundización, justamente esa altura de vestíbulo para poder sostener una prótesis, ¿no? Entonces necesitamos realizarle este procedimiento que es alargar esta altura del reborde para que se pueda sostener bastante bien la prótesis, para que no pierda más hueso en la paciente, porque obviamente en esta zona anterior iba a tener un juego, ¿no? La prótesis iba a estar desalojando constantemente y ese micromovimiento o macromovimiento provocado por una prótesis que no se puede sostener de manera correcta, nos va a provocar que haya una mayor reabsorción, una mayor reabsorción ósea, y obviamente esto nos va a llevar a que en algún momento prácticamente esta parte de la maxila, la parte anterior, sabemos que la estructura anatómica inmediata eh, hacia la parte superior es el piso de fosas nasales, ¿no? Entonces obviamente nos empieza ya a dar un poco más de restricciones poder entrar en esas zonas para hacer una profundización de vestíbulo. Entonces se le pide o se le ofrece más bien a la paciente que se realice este procedimiento para que pueda sostener de manera correcta su prótesis y justamente no nos puede ocasionar un épulis, es el siguiente tema, ¿no? Como lo hemos estado platicando, un épulis fisurado se le va a llamar a un tumor, ¿sí? Justamente recordemos que un tumor no necesariamente tenemos que hacer alusión a que es algún tema maligno, ¿no? Un tumor siempre que haya un aumento de volumen, sí que tal vez no tengamos definido el nombre particular de este aumento de volumen, se le puede llamar tumor, ¿sí? Entonces el épulis va a ser este aumento de volumen justamente provocado por una prótesis que va a estar realizando un traumatismo constante, ¿ok? Entonces aquí lo notan ustedes perfectamente bien cómo la prótesis ha estado, pues sí, de alguna manera encajándose en esa zona y divide a este tumor, lo divide como en dos lóbulos. Es ahí donde vemos más notorio que está haciendo una presión en el borde de la prótesis y está dividiendo a estos tejidos. ¿Qué tenemos que hacer cuando existe este tipo de tumor? Obviamente hay que retirarlo
siempre que retiremos cualquier tejido que haya crecido dentro de la cavidad bucal, habrá que mandarlo biopsiar, ¿no? Para estar completamente seguros. Eh, Va a ser el crecimiento hiperplástico de la mucosa, obviamente provocado por la prótesis. Generalmente lo vamos a encontrar más en la encía o surco vestibular y va a estar íntimamente relacionado con el borde de la dentadura, ¿ok? Y tiene este aspecto hendido o fisurado justamente, que es donde la prótesis está realizando esta presión, ¿va? Y nos puede ocasionar que se divida este tejido y necesitamos retirarlo. Las características clínicas está formado por un rodete alargado. Vean aquí en esta imagen cómo se aprecia perfectamente cómo la prótesis donde está haciendo esa presión está dividiendo a mi tejido, lo está separando. ¿Qué va a suceder? El paciente va a tener obviamente incomodidad al momento de que mastique, va a referir que el dolor aumenta justamente porque hace más presión la prótesis sobre ese tejido que está inflamado. ¿Sí? Lo vamos a encontrar de color rojo y está situado justamente donde la prótesis hace el contorneo. ¿Ok? Obviamente lo primero que tenemos que hacer aquí es que si en ese momento nuestro paciente no lo podemos intervenir quirúrgicamente porque necesita realizarse algún estudio de gabinete, porque necesita que se controle de alguna enfermedad sistémica que tenga, eh, cualquier impedimento real, ¿sí? Que tengamos que posponer la cirugía para otro día, lo primero que tendremos que hacer ahí entonces es identificar perfectamente dónde el borde de la prótesis está haciendo presión y habrá que desgastarlo, ¿no? Lo podemos realizar así. Obviamente esto no solamente se adjudica a una prótesis que tal vez el laboratorio haya dejado más larga, ¿no? Que exista ese exceso de altura en el vestíbulo y que esté ocasionando este, la presión, ¿no? También se puede deber, por ejemplo, si el paciente tiene con esta prostodoncia, generalmente son prostodoncias, que tuviera más de 10, 15 años con ella, en todo ese tiempo los pacientes sufren cambios sistémicos, entre tal vez alguno de los más comunes sería el aumento o la baja de peso. Ustedes saben que con este aumento o con la disminución de peso, los músculos de la cara, ¿sí? Los músculos también de la masticación, sufren cambios, empieza a haber diferentes modificaciones de alturas, de anchuras, y con eso también nos puede provocar que la altura del vestíbulo que teníamos originalmente cuando se hicieron las diferentes tomas de impresiones para que el paciente tuviera esta prótesis, pues obviamente ya se modificaron, ¿no? Entonces, si vemos que el paciente nos dice, con esta prótesis llevo pues tal vez más de 15 años, sería muy buena opción que obviamente también se plantea hacer una prótesis nueva, ¿no? Primero, pues sí, desgastar toda esa parte que está ocasionando el problema, realizar el acto quirúrgico, dejar que cicatrice 15 días, retirar los puntos de sutura, darle un seguimiento y es muy probable que al mes, 2 meses, poderle tomar las impresiones para realizar una nueva, ¿no? Con todos los ajustes pertinentes. Dentro de este tumor, ¿sí? De esta hiperplasia, vamos a encontrar una clasificación. Esta clasificación es que existe el épulis fibroso y el épulis granulomatoso. El épulis fibroso es una hiperplasia justamente como el nombre lo dice, fibrosa, resultante de esta irritación crónica. Sí, esto lo vamos a encontrar en pacientes que tienen justamente estas prótesis por más de 10, 15 años y que desgraciadamente se han acostumbrado a que tenga ese filo contorneante que hace esa presión excesiva en la parte vestibular, ¿no? Se han acostumbrado, han tenido que comer, hablar, realizar todas sus actividades con esta prótesis que les está ocasionando el traumatismo y lo dejan por mucho tiempo, ¿no? Entonces se vuelve una irritación crónica, ¿ok? Va a crecer de forma limitada, es algo benéfico para nosotros porque obviamente no, en primera sabemos que si está limitado pudiéramos pensar en algo benigno, ¿sí? Sí, que no ha hecho o no ha invadido otros tejidos, sí, otras superficies, ¿no? Y que puede aparecer en cualquier sitio de la mucosa bucal, porque obviamente, y yo les mencionaba, que este tipo de lesiones es más común en una prostodoncia total,
Sí, porque obviamente ya solamente es mucosoportada. Si tuviéramos alguna especie de prótesis parcial removible, bueno, tenemos la ventaja de que puede ser dentomucosoportada. Pero en el caso de las prostodoncias totales, se vuelven completamente sostenidas por la mucosa y es más común encontrar este tipo de lesiones, ¿ok? Puede aparecer en la parte vestibular anterior, en la zona de premolares, en la zona de los molares y justamente donde la prótesis esté realizando este traumatismo. Y la siguiente es un épulis granulomatoso, ¿ok? O también se le conoce como granuloma gingival y va a ser una reacción localizada a una irritación o infección. A diferencia del épulis fibroso, el épulis granulomatoso va a tener una característica que tiene una rápida y exuberante formación de tejido de granulación, ¿sí? Recordemos que el tejido de granulación está conformado por vasos sanguíneos, ¿sí? Células de reparación, ¿ok? Pero lo más importante aquí es que está conformado por vasos sanguíneos, ¿no? Se está haciendo una angiogénesis. Cuando nosotros vemos que esta lesión es de un rojo brillante, ¿sí? Que fue de una aparición rápida, que está justamente en la zona donde el paciente refirió en algún momento que hubiera una presión de la prótesis, estamos frente a un épulis granulomatoso. ¿Qué tenemos que hacer en esta parte? Yo les recomendaría pues tener algún medio de hemostático, porque al ser un épulis granulomatoso y tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos, al momento de que ustedes lo retiren, el sangrado va a ser abundante, ¿sí? Entonces necesitamos tener diferentes medios de hemostasia para poder tratar este padecimiento, ¿no? Desde un satín, un gel foam, poder tener un electrobisturí, un electrocauterio, ¿no? Para poder retirar este tipo de lesiones que son muy sangrantes. Es, lo podemos comparar como cuando tenemos algún proceso infeccioso y que hay que hacer una extracción, ¿sí? Hablando de extracciones múltiples. Eh, Cuando tenemos estos granulomas, generalmente en el ápice de los dientes, está conformado no por tejido de granulación, está conformado por tejido granulomatoso, que es diferente. ¿Cuál es la diferencia que tiene con el tejido de granulación? Que el tejido granulomatoso está compuesto por bacterias, ¿sí? También tiene células de reparación, células de la defensa y también tiene vasos sanguíneos. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos la extracción y tenemos ese granuloma, vemos un sangrado abundante, ¿no? Y cuando estamos haciendo el legrado del alveolo, vemos que ese sangrado continúa. ¿Por qué? Porque estamos desprendiendo todo este tejido granulomatoso del alveolo y una vez que terminamos de retirarlo por completo, es evidente que también quitamos todos los vasos sanguíneos que formaron a ese granuloma y el sangrado disminuye. ¿Okay? Entonces es algo parecido, tenemos una característica en común con el granulomatoso y de granulación, que es la creación de vasos sanguíneos. Hemos estado platicando sobre el tratamiento. De elección, obviamente, en este tipo de lesiones es la decisión quirúrgica. Yo les mencionaba que hay que mandarlo siempre al patólogo para que tengamos esa certeza y nos pueda confirmar que es un épulis, ya sea fibroso, granulomatoso, que está relacionado con un traumatismo constante, que en este caso sería una prótesis, o en el peor de los casos, que hubiera pues alguna otra condición, ¿no? Que ese tumor que nosotros mandamos a biopsiar pues tuviera otras características histológicas diferentes y tengamos que comunicárselo al paciente para que se atienda, ¿no? Entonces, es necesario, es muy bueno, es ético también, es de protocolo tener que llevar cualquier cosa que retiremos al patólogo. También otro consejo para este tipo de procedimientos es de que tómenle foto cuando está dentro de la cavidad bucal. Al momento de retirarlo, debemos de tener una regla, ¿no? Para poder medir la lesión. Ustedes lo pueden tener en una regla de un anillo, ¿no? Para endodoncia, lo pueden tener en el mismo mango de bisturí que tiene hay algunos que vienen con regla, ¿no? Es muy necesario medirlo para que el patólogo tenga toda esta información y pueda recabarla y hacer un diagnóstico histopatológico correcto.
la cual este procedimiento se va a realizar mediante anestesia local, ¿sí? El corte con el bisturí en la lesión, suturar los bordes claramente y la realización de una prótesis nueva, en el caso de que yo les comentaba, ¿no? Tuviera más de 15 años, 10 años esa prótesis, yo creo que es muy buen momento para hacer un ajuste y tenerla nueva, pero también llega a suceder que hay pacientes que tienen una reacción exagerada y tienen la prótesis 3 meses, 4 meses con ella, ¿no? Me la acaban de poner o me realizaron extracciones múltiples, ¿no? Con regularización de proceso y la colocación de mi prótesis inmediata. Sabemos que las prótesis inmediatas deberían de estar colocadas en boca de 3 a 4 meses. Este tiempo nos va a dar para que los tejidos cicatricen, los tejidos estén estables para yo poder realizar ahora sí las pruebas pertinentes para insertarle una prótesis definitiva, ¿no? Pero si vemos que a los 2 meses está teniendo esta reacción exagerada, se me hace un poco rápido tener que cambiarle ya a la definitiva. ¿Qué haríamos entonces? Desgastar esa zona donde está provocando la molestia o el épulis en este caso, dejar esa zona intacta, retirar el épulis, obviamente, si es que ya se formó, mandarlo al patólogo, que pasen los 3 o 4 meses y posterior a ello, hacer lo demás para la prótesis definitiva. Entonces, vean aquí, es una fotografías de un épulis, ¿será fibroso o granulomatoso? Por las características Fibroso, que ¿no, doctor? tenemos. Buenos días. Perdón, doctor, otra vez. Buenos días, doctor. Buenos días. Pues por la imagen se ve que es fibroso, doctor, por lo que usted ya había comentado anteriormente, porque no hay un sangrado activo. Sí, doctor, justamente no hay, obviamente aquí también que no haya un sangrado abundante nos está ayudando porque es un electrobisturí, ¿no? Entonces, obviamente en el momento va cauterizando. Pero aquí lo más, la característica como más importante entre ambos es de que se ve, este épulis se ve del mismo color que la mucosa adyacente, ¿no? No se ve un rojo brillante, un rojo intenso. Esto también nos quiere decir que eso es un épulis fibroso, ¿no? Solamente es un tejido exagerado donde los fibroblastos aumentaron y se crea más tejido, ¿no? Obviamente vamos a tener menos sangrado, va a ser relativamente más sencillo retirarlo. Podemos ver perfectamente bien la base de esta lesión para llevar el bisturí o en este caso el electrobisturí a esa base y eliminarlo por completo, ¿no? Sería como de los más sencillos. Ya cuando tenemos la presencia de un granulomatoso, si se vuelve más complicado con el simple hecho de que como el sangrado es mayor, pues la visibilidad también se ve afectada, ¿no? Pero sí, doctor, muy bien, muchas gracias. Y obviamente después de realizar este procedimiento quirúrgico, pues la inserción de nuevas prótesis, ¿no? Unas que ya no tengan ese traumatismo. Si el paciente va a sufrir nuevamente ese traumatismo porque no tiene una buena altura del reborde, tendríamos que hacer una profundización de vestíbulo, un injerto de hueso. Podríamos realizar algunas otras técnicas, ¿no? Para evitar que eso vuelva a suceder. Preguntas, dudas hasta aquí con los épulis, porque si les van a llegar, yo realmente pensaba al inicio de todo este camino por la odontología, yo pensaba que pues eran así como esporádicos, ¿no? Pero no, sí, son muy comunes. De hecho, doctor, buen día. Yo ya he retirado, pero en mujer embarazada. Obviamente, pues es por su condición de que pues de embarazo, ¿verdad? Se lo retiré también quirúrgicamente, aunque también dice la bibliografía que eso se puede ir quitando conforme ya haya ella dado a luz, propiamente por sus cambios hormonales que hay en ese momento, ¿no, doctor? Sí, justamente, pues sabemos que el tumor de la mujer embarazada, pues es el granuloma piógeno, ¿no? Y el granuloma piógeno se le adjudica a las embarazadas, obviamente por este nivel de estrógenos, este nivel de, o este cambio hormonal que sufren obviamente durante el embarazo. Pero a mí me gustaría hacer énfasis en esa zona de que
Sí hay que tener presente que obviamente la mujer puede estar embarazada, también hasta es una señal, ¿no? O sea, oye, el paciente refiere que tiene este crecimiento, lo ven y, oiga, usted no sospecha de que pudiera estar embarazada y hay veces en que así se dan cuenta, ¿no? Pero bueno, no hay que dejar de lado que justamente un granuloma piógeno, dentro del porcentaje de aparición, también la etiología es por presencia de cálculo. Ahorita que les dé el descanso, voy a agregar una foto aquí que no he puesto, es de un paciente que me llegó hace poco y la paciente comenta, es una paciente mujer y dice que tiene un crecimiento en la encía que pues tiene ya mucho tiempo, ¿no? Y pues obviamente no está embarazada. Y que se lo han retirado, este tejido, y le vuelve a crecer. Y ya lo mandaron biopsiar, no, creo que nunca lo han mandado, ok, entonces comienzo a explorarla, veo este crecimiento por la parte lingual de los molares inferiores derechos y tiene toda la característica de un granuloma piógeno. Tiene una base móvil, ahora sí que con la pinza lo muevo y toda la parte interna de la raíz de esos molares tiene muchísimo cálculo. Entonces no hay que dejar de lado que la aparición de un granuloma piógeno también se debe a la presencia de, este, de cálculo subgingival, ¿no? Entonces, si en el caso de una mujer embarazada fuera que no tiene una muy buena higiene, si la revisamos, vemos que tiene encías súper inflamadas, gingivitis o ya periodontitis, obviamente aquí con ella es súper esencial realizarle el raspado y alisado, ¿no? O sea, es algo completamente vital porque también se ha demostrado que ese tipo de bacterias pasan al cordón umbilical, donde tenemos dos venas y una arteria, ¿sí? Entonces, está también comprometido el sistema del producto, ¿no? No, obviamente no van a ser con gingivitis o periodontitis, pero va a tener, ¿sí? De forma hereditaria un predisponente mayor a generarlo después, ¿no? Y aparte de que se puede complicar el embarazo, hay cierta literatura que nos menciona que la preeclampsia, esta elevación de la tensión arterial, se puede deber a la acumulación de estas bacterias en la cavidad bucal que pueden provocar un aumento de la presión arterial, ¿no? Y obviamente sabemos que una mujer embarazada con preeclampsia, pues obviamente el proceso de dar a luz se complica, ¿no? Puede ser más riesgoso, hay que tenerlo bien vigilado y si tenemos la aparición de este tipo de granulomas piógenos, pues hacer el raspado y alisado, si ya es momento de poderlo retirar, tenerlo pues, lo más limpio posible, ¿no? Pero muy bien, doctor, muchísimas gracias por aquí sus aportes siempre, me da mucho gusto en verdad. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, entonces estábamos hablando justamente de cirugía preprotésica, ¿no? En la cirugía preprotésica también debemos de incluir o mencionar la gingivoplastía, ¿sí? Porque obviamente, por ejemplo, vean esta fotografía. Este paciente nos puede llegar a consulta y mencionarnos que, pues, él piensa, cree que tiene unos dientes muy chiquitos, ¿no? No se me podrán poner coronas. Entonces ahí es donde nosotros entramos y mencionamos. Tus dientes sí puede ser que tengan la apariencia que son chiquitos, son chaparros, por llamarle de alguna forma, pero no es algo como muy intuitivo, ¿no? Tener que desgastar todos esos dientes para generar unas coronas nuevas, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Hacer sondeo, ¿sí? Utilizar obviamente estudio imagenológico y mencionarle al paciente que muchas de estos casos es porque hay un crecimiento de encía, ¿no? Hay encía que está cubriendo tu diente es probable que llegue hasta esta zona, lo mostramos con la sonda y con un espejo facial, es probable que tu diente llegue hasta esta altura, solamente que tienes este crecimiento de encía, yo te puedo recortar esta encía, ¿sí? Y posteriormente a ello, si tú decides cerrar ese diastema de forma protésica, como colocar alguna carilla, ya lo podemos hacer, pero ya con tu nueva altura de diente, ¿no? Sin tener que pensar en una corona total, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estamos preparando al paciente
para que posterior a ello podamos colocar cualquier tipo de prótesis, en este caso unas carillas de lente de contacto que puedan cerrar el punto de contacto justamente, sí, que el paciente se sienta más seguro, contento con él y funcional claramente, ¿no? Indicaciones cuando justamente hay hiperplasia gingival, cuando tenemos que hacer alargamientos de corona. Algo muy importante a mencionar aquí es que si nosotros estamos pensando en decirle al paciente que necesita un alargamiento de corona, antes de mencionárselo, sería muy correcto que ustedes puedan hacer la medición de cuánta encía insertada o encía queratinizada está presente en esos dientes donde quiero hacer el alargamiento, ¿no? Recordemos que esa encía insertada o queratinizada es donde se encuentra ese puntilleo de naranja, ¿sí? Ese característico puntilleo. Yo necesito medir cuánto tiene eso de altura, ¿sí? Clínicamente, ¿no? Le pongo una sonda y yo puedo valorar cuántos milímetros hay de altura. Si tengo menos de 2, o sea, 1,5, o tal vez 2 justos, el paciente no es candidato para realizarle las gingivoplastías porque vamos a tener que invadir esa parte de la encía queratinizada y si nosotros quitamos esa encía queratinizada es una encía que no va a regresar. Solamente regresaría si nosotros hacemos un injerto gingival libre, ¿no? Pero si yo solamente la recorto sobre esa y dejo 1 milímetro de encía insertada, dejo medio milímetro, esto va a provocar que en algún momento de la vida el paciente pueda llegar a sufrir recesión gingival. Entonces, si tenemos 3, 4 milímetros, he visto pacientes hasta con 5 milímetros de encía insertada, ustedes pueden realizar la gingivoplastía o la gingivectomía sin mayor problema, ¿sí? Porque la literatura nos menciona que para que el tejido blando sea estable en esa zona y no pueda o sea, un porcentaje muy, muy bajo de presentar una recesión gingival, debe de haber mínimo 2 milímetros de encía insertada. Entonces, si ustedes ven que van a cortar y van a dejar menos de 2, mejor podemos, pues decirle al paciente que habrá que ver alguna otra opción, ¿no? Porque hacer ese corte de encía nos va a provocar a la larga otro problema. Y también podemos realizar una gingivectomía cuando hay fibrosis idiopática. Esto quiere decir de que haya un crecimiento de la encía por diferentes causas, ¿no? Puede ser por el acúmulo de sarro, puede ser por medicamentos, puede ser por enfermedades, ¿sí? Que haya una alteración en el metabolismo, tanto de sí, en el metabolismo general del paciente, que haya una alteración hormonal, ¿sí? En algunas enfermedades o que esté tomando medicamentos que nosotros ya tenemos bien sabido que nos van a provocar una hiperplasia gingival. ¿Cuáles son de los principales? Los anticonvulsivos, ¿no? Niños o pacientes pediátricos que desde muy pequeños tienen que estar bajo este tipo de tratamientos cuando tienen sus episodios, pues hay que tener en consideración que habrá que hacer una gingivectomía. Y estábamos hablando ahorita justamente de gingivectomía, tal vez para un alargamiento de corona estético, sí, que el paciente ve que sus dientes están ligeramente más pequeños, ¿no? Y los quiere agrandar para cerrar tal vez este espacio, este diastema. Estamos hablando de la gingivectomía, de un procedimiento preprotésico. Pero también existe el alargamiento de corona funcional, ¿no? Un alargamiento de corona con fines protésicos como tales, ¿no? Vemos aquí, vean el caso de esta paciente. En primera, obviamente, tiene coronas clínicas pequeñas, pero tenemos esos dos órganos dentarios que están prácticamente equidistantes al tejido blando. Y si yo los quiero rehabilitar, pues yo necesito primero ganar espacio para que haya una buena reconstrucción y para que pues pueda haber un buen sellado un sellado marginal de la prótesis que se van a colocar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se puede recurrir a la gingivectomía y a la gingivoplastía justamente para obtener esa mayor cantidad de tejido dentario, ¿sí? Para en el cual se va a realizar una preparación para prótesis fija. Sí, sabemos que obviamente también esto nos va a ayudar para que se pueda realizar el tratamiento de conductos en esos dientes si es que lo necesita y claramente lo necesitaría justamente por la gran destrucción, ¿no? Puede ser necesario en este caso realizar la ostectomía
para liberar el tejido dentario y tener esta mayor sellado, retención y que nos pueda, pues ayudar a rehabilitar aquí a nuestro paciente, ¿no? Vean, se levanta el colgajo, obviamente tiene que ser un colgajo de espesor total. De repente me han hecho estas preguntas de forma presencial y me dicen, ¿aquí es un colgajo parcial o total? Cada vez que ustedes vayan a tocar el hueso, que vayan a manipularlo, se tiene que levantar un colgajo total, ¿sí? Porque si es parcial, el periósteo va a estar sobre el hueso y no va a dejar que sea una cirugía limpia, ¿no? Entonces, cada vez que manipulen el hueso es un colgajo de espesor total. Si vamos a realizar eh, una profundización de vestíbulo, vamos a realizar una cirugía plástica periodontal, donde vamos a colocar un injerto de tejido conectivo, un injerto gingival libre, donde vamos a hacer un tratamiento desplazado coronal o lateral. Ahí en esos momentos es donde podemos pensar en hacer colgajos de espesor parcial, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, mientras solamente sea tejido blando, que yo voy a hacer una cirugía plástica, puedo manipular los tejidos y levantar un colgajo de espesor parcial, pero cada vez que manipule el hueso tiene que ser total. Entonces vean aquí, es un colgajo de espesor total, ¿sí? Se observa perfectamente bien el hueso, vemos en dónde hay que hacer el recontorneado óseo, ¿sí? Para que haya mayor exposición del tejido dentario. Una vez que se hizo ese recontorneo y también se hizo la gingivectomía, o sea, cortamos lo que ya estaba de más de este tejido blando, véanse sutura, y de este momento ya estamos ganando esta altura del tejido dentario para que se pueda realizar el tratamiento. ¿Ok? Vean aquí, de cómo estaba al inicio, ¿sí? Cómo tenemos esos prácticamente restos radiculares en esa zona, ¿sí? Realizamos el alargamiento de coronas, se hizo el tratamiento de conductos, se colocan los provisionales, se hace todo el procedimiento y tenemos muchísimo más espacio de donde poder rehabilitarlos, ¿no? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Doc, ya yo creo que ahí al hacer una pequeña osteotomía para darle ahí al huesito, evidentemente hay que tener cuidado para que no pueda realizarse una fenestración, digo ya a largo tiempo, porque yo he visto así algunos, pues evidentemente algunos compañeritos que tratan e intentan hacer lo que usted ahorita hizo, Doc, y pues se la llevan con todo y fresa y ya a la larga, o sea, sí se ve estéticamente bien, pero ya después ya se ve que anda saliendo ya la raíz ahí sobre la encía. Entonces, al hacer ese tipo de procedimientos, sí hay que tener mucho cuidado para que al hueso se le dé, pues, evidentemente una buena reconstrucción, ¿no? Y sobre todo, pues, como dice usted, al hacer la osteotomía, pues sí hay que tener mucho cuidado en ese tipo de procedimientos. Sí, así es, doctor. Por ejemplo, en este caso, a mí me gusta realizar la ostectomía con una fresa de bola, obviamente de baja velocidad, del número 4, o sea, una bola pequeña, ¿no? Obviamente esto me da Exacto. tal vez, esto me da un poco más de, de precisión en esta zona, saber en dónde estoy, si es diente o es hueso. Y por ejemplo, para poder evitar que se realice una fenestración, ¿sí? O también puede llegar a suceder hasta una dehiscencia. En el caso de aquí, cuando lo he realizado con los, pues sí, con los alumnos, les digo al final, colóquenle una membrana de colágeno, ¿sí? Obviamente que no se haya realizado ninguna fenestración ni dehiscencia, pero para evitarlo, ya una vez que se reposiciona el colgajo, les menciono que pongan ahí una membrana de colágeno, que la fijen obviamente al tejido blando y después suturarlo. Esto nos va a ayudar con el colágeno a que, obviamente, en ese momento y las horas posteriores, pues sabemos que llegan todas las células de reparación y es probable que si el alumno, el doctor, haya hecho con la fresa algún
Pues sí, por falta de experiencia, de manipulación o simple y sencillamente porque la fresa se barrió o algo, que hayan hecho como un corte vertical, ¿no? En el hueso, en lugar de hacer un contorneo, que se haya hecho como un corte vertical, o sea, al paralelo al eje longitudinal del diente, eso sí pudiera empezar a provocar una dehiscencia, ¿no? Entonces, si llegara a suceder eso, mejor le coloco la membrana de colágeno pegada, fijada, perdón, al tejido blando. Y cuando todas estas células empiecen a migrar, voy a evitar que las células de tejido blando, como los fibroblastos, entren en esa fisura donde se hizo con el aparato rotatorio y entonces continúe o se haga toda la dehiscencia, ¿no? Vamos a separar los tejidos, que pase el tiempo y que en esa zona se regenere nuevamente el hueso en esa pequeña fisura y del otro lado de la membrana que siga su proceso normal de cicatrización de tejido blando. Entonces sería una muy buena opción, doctor, si usted ve por ahí a alguno de sus compañeros que la vaya a realizar de nuevo o eso, les pueden dar ese tip de, sí, hazlo y ponle una membranita de colágeno, pueden ponerle hasta un gel foam de estos cubitos hemostáticos. Si ¿sí? Ustedes con sus dedos lo pueden aplastar, ¿sí? Aplasten dos, tres, colóquenlos ahí. Aquí lo único más complicado sería fijarlo, ¿no? Que ya si hacen un movimiento un poco brusco con la sutura, pues lo van a desgarrar porque pues es una esponja, ¿no? Pero también se puede llegar a realizar con ese para que haya solamente una barrera física que diferencie las células del tejido blando con las células del tejido óseo. Muy bien, doctor, muchas gracias por su comentario. Sí, les comentaré eso, como yo le dije en un principio, a veces sí hay nuevas cosas que realizar, nuevas técnicas por saber de los demás colegas, ¿verdad? No todo lo sabemos en esta vida. Y sí, evidentemente, su comentario muy asertivo, como siempre, doctor. Y sí, les trataré de decir, es más, yo también lo voy a hacer en alguna situación que yo tenga de microcirugía. Muy bien, doctor, pues muchas gracias y sí, muy, muy bien que haya estado sirviendo los comentarios, ¿no? Nadie sabe todo en esta vida. Me comenta el doctor Daniel que qué puntos de sutura recomienda poner en este tratamiento. Como se levanta, vemos aquí el colgajo, ¿sí? Se va a afrontar, no hay como tal una zona edéntula. En este caso sería correcto colocar puntos simples, ¿sí? Puntos simples para reposicionar el colgajo. En este caso, que ya es algo viejito, se colocó sutura de seda. Ahorita sabemos que no sería lo ideal, ¿sí? La seda, por ser de muchos filamentos, es más, se le acumula más el alimento, ¿no? Entonces sabemos que si tenemos un procedimiento quirúrgico que está cicatrizando y el paciente por cualquier cuestión se le llega a quedar más pegado el alimento en la seda, ¿sí? Pues obviamente va a inflamar los tejidos, los va a irritar y el postoperatorio pues va a ser más largo, puede ser que sí moleste, que haya sangrado. Entonces, ahorita aquí lo ideal sería realizarlo con un nylon 5 ceros, ¿sí? Que sea de un solo filamento y eso nos va a ayudar a que no se le acumule el alimento. Pero puntos de sutura está bastante bien. Perdón, puntos simples. Puntos simples sería lo ideal para reposicionar el colgajo en este caso. Ok, doctor Daniel, espero que haya quedado contestada y les voy a dar los 15 minutos de descanso. ¿Sí? Tomen su café, despéjense y aquí nos vemos.
Muy bien, doctor, vamos a ver si el doctor Seri ya se encuentra en sesión. Listo, vamos a comenzar otra vez. Gracias. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Ninguna, doctor, todo bien, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Vamos a continuar. Bueno, seguimos hablando de cirugía preprotésica. Obviamente, uno de los procedimientos que se encuentra en este tema, pues será la colocación de implantes, ¿no? También, obviamente, se trata de una cirugía preprotésica. Vamos a ver un caso muy sencillo, muy corto, porque obviamente pues no se trata de la colocación de implantes, pero que vean cómo deberían de estar los tejidos, cómo se realiza, pues diferentes cosas que ustedes tienen que tener ya conscientes, presentes, ya sea que ustedes lleven a su implantólogo a su consultorio, a que se los coloque, que ustedes también sepan pues qué características tiene que haber, si un implante está bien, está mal, lo vamos checando. Entonces vean aquí el espacio que tenemos, es un paciente que se le retiró este central en diciembre del año pasado. O sea, llevamos prácticamente 6 meses de la extracción y la regeneración, ¿no? Se hizo una preservación alveolar, obviamente, en el momento de la extracción. Ya pasaron los 6 meses rutinarios para poder tener estas características del tejido óseo. Vean, cumplimos con el ancho y obviamente el largo que necesitamos para colocar un implante. La mejor manera sería levantando un colgajo para justamente observar este tejido óseo. ¿Para qué? Muchas veces los implantes también se pueden llegar a colocar con un tissue punch, que es así como un bisturí redondo. Sin levantar colgajo, se realiza esa incisión circular en la encía y se comienza a barrenar en el hueso para colocar el implante. Cuando se realiza la colocación de esa manera, donde no vemos perfectamente bien el tejido óseo, corremos el riesgo de que se pueda, ya sea vestibularizar o en este caso dirigirse hacia el lingual, el barrenado y por consiguiente el implante. ¿Qué va a pasar aquí si el implante obviamente se va hacia vestibular o hacia lingual? Lo que va a suceder es que va a haber una dehiscencia, ¿sí? O una fenestración en esa zona, el tejido blando va a estar en contacto con el implante y va a provocar que haya una perimplantitis, ¿sí? Y que posteriormente a ello, pues comience a haber pérdida del tejido óseo de soporte de este implante y el fracaso de ello, ¿no? Entonces, creo que la manera más viable de poder colocar el implante es levantar el colgajo y observar perfectamente todos esos tejidos, aunado a que obviamente ya la mejor manera de colocar un implante es de manera guiada, de manera asistida, donde el paciente recurre primero a su tomografía. Es en esa tomografía le pueden hacer su guía quirúrgica, ¿sí? Por medio obviamente digital se planea dónde va a entrar el implante, a cuánta angulación, si va a ser paralelo, si va a tener ciertos grados de inclinación, si se va a ir más hacia el lingualo palatino, si vamos a necesitar colocar un sustituto óseo para rellenar el gap, que es el espacio que pudiera quedar. Sí, eso sería lo mejor, se hace mucho más sencillo la colocación del implante, más rápido. Sabemos que si un procedimiento quirúrgico se hace en menor tiempo, pues el posoperatorio del paciente va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, pues vean aquí, ¿sí? Se coloca el implante tridimensionalmente en buena posición,
no pegado a vestibular, no pegado a lingual, sino céntrico, ¿sí? Se coloca su tornillo tapa, que es ese como color azulito que ven ahí en la superficie del implante, y tomamos la radiografía, ¿no? Entonces, ustedes deben de tener en consideración todas estas partes para que ya sea, como les mencionaba, si mandan a su implantólogo o alguien les coloca los implantes, que no sean ustedes, o si son ustedes, claramente, pues tengan eso presente para que sea el mayor éxito posible, ¿no? Ahora sí, recuérdenme qué es eso. Népoles fibroso. Épulis fibroso. ¿Qué más? No, doc, no es un Népoles. Eso viene siendo como, bueno, al parecer es un granuloma piógeno, ¿no? Ok, muy bien. Muy, muy bien. ¿Qué alcanzan a ver ahí? ¿Qué hay? Muy bien, doctor Daniel me dice que cálculo. La doctora Jessica, recesión gingival. ¿Qué pueden sospechar de este caso? ¿Ustedes les llegó este paciente a consulta? ¿Lo están revisando así como se ven así las fotografías? ¿Qué pueden sospechar que es? Más que nada hay que revisar también, checar su condición sistémica, o sea, quién te la está refiriendo, porque pues sí, ahí se ve demasiado cálculo, hay una recesión gingival, a simple vista digo, no puedo ver bien, pero pues ya muchos de los colegas sabemos que puede ser un BPH, o sea, hay infinidad de cosas ahí que puede haber clínicamente, pero sobre todo creo que la historia clínica y los elementos histopatológicos, bueno, más bien dicho, la historia patológico familiar también depende mucho, pero sobre del paciente y familiar, pero pues bien se tiene que revisar quién nos los está refiriendo, ¿no? O si llega así el paciente, sí dar, como dice usted en todo momento, pues una biopsia. Entonces, sí, clínicamente hay que checar bien, porque como le comento, puede ser una condición sistémica también, y también depende de cuántos años tiene el paciente, ¿verdad? Porque así nos llegó una niña hace unos años ahí en la Torre Médica, donde trabajo allá en la Ciudad de México, de una niña de 6 años aproximadamente, con una lesión así casi similar, y a mí me habló la odontopediatra y me comentó, oiga, doc, ¿cómo ve? Si es lo que yo pienso, así me dijo, ¿no? Nunca le pregunté, pero pues sí, la niña traía un BPH ahí pues sí, evidentemente la pareja de la señora pues no era su esposo, era su novio. Entonces al final salió pues que este individuo malamente abusó de la niña. Sí, desgraciadamente también esto, este tipo de lesiones nos pueden dar eh, pues situaciones bastante desagradables, ¿no? Y cosas pues, legales, ¿no? También ese es el tema que ahorita nos comenta el doctor y sí, pues desgraciadamente llega a suceder, ¿no? Pero sí,
En este caso, hay que pues, obviamente tener una historia clínica completa, checar los antecedentes patológicos familiares del paciente, si hay alguna presencia pues sí, ¿no? De algún, mm, pues sí, alguna enfermedad, ¿no? Que pueda estar también provocando este tipo de lesión. Sí, obviamente aquí no dejar de lado la presencia del cálculo que yo les mencionaba, un granuloma piógeno tiene un alto porcentaje en su etiología de presentarse cuando existe este cálculo, ¿no? Hay que retirarlo, mandarlo a biopsiar, ¿sí? Eliminar obviamente todo ese cálculo dentario que vemos ahí infragingival. Si la paciente no tiene ningún antecedente personal patológico, pues también sería muy bueno que se hiciera en este caso un perfil tiroideo, ¿sí? Un control hormonal, unos estudios de gabinete para revisar también si sistémicamente pudiera estar teniendo alguna alteración, ¿no? Entonces, muy bien, doctor, y, doctor Daniel, muchas gracias, por complementar aquí. Y estas sí eran las fotografías que les mencionaba, ¿no? De esta paciente. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Perfecto. Entonces, vamos con esta. Vamos a ver otro tema de cirugía preprotésica. Esto es muy común. Yo les mencionaba, ya vimos algún otro caso, este, sobre alargamientos de corona para fines protésicos. ¿Ok? Esta presentación que ustedes están viendo aquí, no le quito ningún mérito, es de uno de mis mayores maestros, el doctor Guillermo Rodolfo Reyes Morín. Eh, tengo su autorización para compartírselas a ustedes, ¿sí? Y excelente, doctor, una maravilla. Entonces, el alargamiento coronario puede deberse tiene los objetivos, ¿sí? Estéticos, restauradores o ambos, que generalmente son ambos, ¿no? Si tenemos un resto radicular, como el caso pasado que les mostré, donde se hacía este, el, sí, el alargamiento, ¿no? Para colocar la prótesis fija, sí, es evidente que se reúnen ambos motivos, ¿no? Tanto estético como funcional o restaurador, ¿no? Y se va a tratar de obtener justamente la mayor exposición de estructura radicular, basándose, ojo aquí, en principios biológicos, porque no solamente se trata, en el caso pasado no se los hice énfasis porque pues venía esta presentación, y este, eh, no solamente se trata de hacer un recortorneo, ¿sí? ¿Cuánto? Pues no sé, lo que sea, lo que yo quiera exponer de tejido óseo, de tejido dentario, perdón. No, no se trata de eso. Tenemos que respetar, ¿sí? Diferentes principios biológicos. ¿Cuáles van a ser esos? En primera, la unión dentogingival, ¿sí? O sea, es la porción del periodonto que va a estar constituido por el conectivo, ¿sí? El tejido conectivo, obviamente, que es el que nos va a ayudar a la reparación, ¿sí? Y el epitelio de unión, ¿ok? El epitelio de unión, no se nos olvide, va a unir al esmalte, el cemento y la dentina. ¿Cuáles son estos principios biológicos? Ustedes saben que cuando hacemos un sondeo, ¿sí? En un estado de salud, el sondeo tendría que ir de 0.5 a 3 milímetros. Esos 0.5 a 3 milímetros es el espesor biológico, es el surco gingival.
Cuando nosotros tenemos un sondeo mayor a 3, es cuando ya estamos cayendo en la patología, ¿no? Una bolsa, una pseudobolsa, una periodontitis, una pérdida de la inserción, una pérdida de tejido óseo, ¿no? Pero si nosotros no tenemos ese problema, obviamente, de que no haya ninguna patología y necesito hacer un alargamiento de corona, tengo que seguir respetando de esos 0.5 a 3 milímetros, ¿sí? Que es grosor, mi grosor biológico normal y que debe de estar. Entonces, cuando yo levante un colgajo para hacer el alargamiento, tengo que estar midiendo constantemente, ¿sí? Voy a quitar ¿cuánto de hueso? Pues necesito quitar 5 milímetros. Ok, perfecto. Entonces, medimos en el tejido óseo cuánto es 5 milímetros. Podemos marcarlo con una pinza Gillis, un gancho Gillis, que es literal un ganchito como un explorador. Se encaja en el tejido óseo y al momento de que lo retiremos va a empezar a sangrar el hueso. Va a tener ese, como es un gancho tan pequeñito, vamos a tener ahí una pequeña gotita de sangre, ¿no? Esa gotita de sangre nos va a marcar hasta dónde son los 5 milímetros para no pasarnos. Empezamos a hacer el recortorneo, ¿sí? Del tejido óseo. Y ahora el tejido blando que a mí me va a sobrar después de hacer esa ostectomía, yo necesito recortar, ahí es donde viene lo importante. ¿Cuánto? Necesito cortar lo necesario, pero que yo mantenga de la cresta ósea, de la nueva cresta ósea que yo formé, al surco gingival, mantener esos 3 milímetros. Si yo corto y en lugar de tener del nuevo surco gingival a la nueva cresta, tengo más de esos milímetros, lo que yo puedo provocar es una pseudobolsa, ¿sí? Porque obviamente voy a tener mucho tejido blando que no habrá crecido, pero yo habré dejado mucho tejido blando en esa zona, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se va a generar una pseudobolsa, se va a comenzar a acumular el alimento, ahora sí se va a volver una bolsa periodontal que esté llena de bacterias y le vamos a poder provocar algo, pues más al paciente, ¿no? Entonces, se hace el alargamiento de corona, pero basándose en los principios biológicos, ¿ok? Aquí está el espacio biológico, anchura y longitud que ocupa el tejido conectivo, el supraalveolar y del epitelio de unión. El epitelio de unión es justamente donde ya hace contacto el tejido blando con la cresta ósea, ¿sí? Entonces yo necesito esa anchura, esa longitud desde el tejido conectivo supraalveolar, o sea, prácticamente hablando del margen gingival, ¿sí? De lo que yo veo clínicamente, a la unión del epitelio, sí, a la altura o la distancia que hay al epitelio de unión, que ya sería donde está la cresta, ¿no? ¿Cuánto tiene que haber? Recordamos de 0.5 a 3 milímetros, ¿ok? Obviamente también yo necesito saber eh, si mi paciente tiene un biotipo gingival fino, un biotipo gingival medio o grueso, ¿vale? En el margen gingival fino, perdón, que exista un margen gingival fino y festoneado, que haya papilas altas, eso también es muy importante. Ustedes cuando vean pacientes que tienen recesiones gingivales, que tengan una dehiscencia en el tejido blando, que tengan un biotipo gingival fino, o que ustedes ya no noten, no se vea, no exista la encía queratinizada o insertada, pero tenemos papilas altas en ese diente, ¿sí? Ustedes pueden realizar tratamientos de cirugía plástica periodontal para devolver esa salud al tejido blando, o sea, en este caso de las recesiones, pues para cubrirlas, ¿no? Para engrosar el tejido, porque también les puede llegar a tocar que haya dientes que hayan sido fracturados en la corona, tienen muy buena longitud de raíz, tienen muy buena cantidad ósea y ustedes los pueden rehabilitar, ¿no? Con un alargamiento de corona, con un tratamiento de conductos, con la colocación de un poste. Pero si ustedes ven que tiene un margen gingival muy fino, ustedes meten su sonda y se transluce la sonda, que vean que tiene una recesión gingival, que vean que no existe este puntilleo característico, pero tenemos papilas altas, le pueden colocar un injerto de tejido conectivo o un injerto gingival libre, ¿sí? Porque las papilas altas nos están dando buena irrigación. En el caso del festoneado del margen gingival, ¿de dónde viene su irrigación? De las papilas.
¿sí? Entonces, mientras ustedes vean papilas altas, eso quiere decir que tienen una muy buena probabilidad de regenerar el tejido blando en esa zona. Si ven que hay una recesión gingival y se perdieron las papilas, hay esos triángulos negros en esa zona, es muy complicado que ustedes puedan llegar a tratar eso porque ya no regenera por esa falta de la vascularización de las papilas. ¿Ok? Coronas largas, que hay puntos de contactos finos o que el punto de contacto esté muy hacia incisal o coronal. Cuando ustedes tengan pacientes que el punto de contacto entre los dientes, obviamente, esté muy hacia incisal o hacia oclusal, ustedes ya deben de saber que la cresta ósea va a estar más alejada o se está perdiendo, ¿sí? Justamente por ese tema de que la papila le está dando la irrigación a todo este periodonto que tenemos ahí. Entonces, cuando ustedes también hagan una rehabilitación, voy a colocar coronas, voy a hacer una rehabilitación total fija, intenten hacer que los puntos de contacto de sus restauraciones queden en tercio medio o ligeramente en tercio cervical. ¿Para qué? Para que la papila se pueda formar, se vuelva a hacer nuevamente ese triángulo y no haya una pérdida ósea. Sí, no sé si también se han dado cuenta que hay pacientitos que dicen, cuando el doctor me colocó esta corona, ¿sí? O este puente de fijo, se veía muy bien, no se veía nada, muy bonito el color, pero ya ha pasado el tiempo y como que se me ve en negrito ahí en el ras de la encía. Nosotros sabemos que lo que está viendo el paciente puede ser el metal, ¿no? Si es una prótesis metal porcelana, ¿no? O hay pacientes que si tienen prótesis de circonia, después de un tiempo pueden decir, es que mira, como que ya se separó la encía de la corona, ya no se ve como si saliera de la encía, ya está separado. En primera, eso quiere decir que tal vez el punto de contacto que le hicieron estaba muy incisal u oclusal. Entonces se fue perdiendo la papila y se fue retrayendo el tejido, ¿sí? Pero si ustedes hacen esa misma prótesis con el punto de contacto más hacia tercio medio o tercio cervical, ¿sí? Pueden evitar que eso llegue a suceder y obviamente alargarle más el tiempo de vida a esa prótesis, porque si es prótesis de metal porcelana, el paciente comienza a ver eso negrito que ellos mencionan y pues obviamente quieren que se les cambie, ¿no? Porque ya no es estético, porque se le puede llegar a acumular el alimento, si es que es una de circonia y no hay un buen sellado y se empieza a acumular, ¿no? Entonces, si le quieren dar un poco más de vida a sus prótesis, todo o el mayor éxito en esto siempre es manejar los tejidos blandos. Y en este caso, también otro tip que les doy es que si ustedes tienen un paciente con esta prótesis, imaginemos que ya llegó, ya le ve lo negrito ahí en el borde de la encía y ustedes deciden cambiársela. Cuando ustedes corten, obviamente, esa prótesis, tienen ya su provisional listo. Lo ideal aquí sería levantar un pequeño colgajo y hacer un traje por colgajo, lo que antes se llamaba un curetaje abierto, ¿no? ¿Por qué? Porque toda esa zona que está en el margen gingival, sí, ya es un margen, perdón, es un biotipo gingival muy fino porque se estuvo retrayendo. Sí, entonces levanten un pequeño colgajo, sí, un envolvente sin hacer cortes liberatrices, raspen perfectamente bien el tejido blando por dentro, detoxifiquen, o sea, metan el metronidazol que les estuve comentando, déjenlo actuar ahí, laven perfectamente, hagan presión antes de suturar el pequeño colgajo que hicieron, con una gasa embebida en suero fisiológico, hagan presión durante 5 a 7 minutos. ¿Esto para qué? En primero, obviamente, para cohibir el sangrado no va a ser mucho, pero si yo cohibo el sangrado en un tejido blando, lo que voy a provocar es que justamente ese tejido blando se adhiera mucho mejor al periósteo y al hueso. A diferencia que si no hago esa presión, se va a generar un coágulo, obviamente, entre mi tejido blando y el hueso, y lo que puedo provocar es que cuando cicatrice se vuelva fibroso y eso es lo que yo no quiero, ¿no? Entonces, hacer presión durante 5 a 7 minutos y también tiene como una razón científica el presionar de 5 a 7 minutos, porque recordemos que en ese tiempo es cuando comienza a,
a presentarse y a suceder la cascada de coagulación, obviamente en un paciente sano, ¿no? Sin ninguna alteración. Entonces, apretarlo, hacer presión durante este tiempo y después de ello comenzar a suturarlo, ¿sí? Y después, obviamente, de eso, hacer el rebase de los provisionales, aumentar lo que se tenga que aumentar en el borde cervical, quedar completamente bien sellado y al momento de que ustedes coloquen el cemento temporal en los provisionales, que tengan 100% la certeza de que retiran todo el excedente, porque recordemos que la mayoría de estos cementos para provisionales tienen en su composición tienen algo de eugenol y el eugenol si lo mantiene ahí le va a irritar al tejido blando, le va a irritar a la encía. ¿Qué va a pasar? Se va a inflamar, va a sangrar y el posoperatorio pues va a ser más largo, ¿no? Entonces queden 100% seguros que retiran todo el excedente que pueda tener del cemento. ¿Sí? Límpienlo perfectamente bien. Obviamente en la zona cervical sus provisionales tienen que estar súper pulidos. ¿Sí? Recordemos que cuando cualquier restauración es porosa, y no está pulida, tiene alguna textura, rugosa, se le acumula más fácilmente el alimento, la encía no se puede adherir perfectamente bien y les va a costar más trabajo, ¿no? No van a poder tomar su impresión, correcta, así coloquen hilo, retractor y lo demás, pues siempre su tejido va a estar inflamado, ¿no? Entonces, eh, pues hay que evitar que se inflame ahí el tejido, que esté súper pulido los provisionales y dejarlos ahí. Si ustedes van a realizar este procedimiento que les estoy mencionando, se le tiene que comentar al paciente que se va a alargar un poco más el procedimiento para ponerle su prótesis definitiva, ¿no? Entonces, decirle que primero 15 días para quitar esos puntos de sutura que puse, otros 15 días para que desinflame perfectamente bien la encía, o sea, ya será un mes de que se quitaron esa prótesis, se hizo el detartraje, perdón, el debridamiento por colgajo, y es tal vez que otro mes para que se estabilicen los tejidos y ahora sí toma de impresión y las pruebas pertinentes, ¿no? Pero sería uno de los protocolos más correctos, más completos también, porque no solamente estoy tratando el diente, ¿no? Sellar nuevamente una prótesis, sino que también estoy tratando el periodonto, el tejido blando, ¿sí? Para que todo esté en armonía y pues el paciente pueda estar mucho mejor, ¿no? Hablábamos de los biotipos gingivales, tenemos el biotipo fino, hay biotipos aplanados, como lo vemos aquí, ¿no? Generalmente cuando tienen un biotipo gingival aplanado, o sea, ustedes retraen así el labio y ven que el paciente, pues, la encía se ve de ese color rosa salmón, ¿sí? Que no se alcanza a ver como las eminencias radiculares, entonces estamos frente a un paciente con un biotipo gingival grueso. Sí, justamente porque no me dejan ni siquiera ver las eminencias, ¿no? En el caso de un biotipo gingival fino, vean, es un rosa un poco más brillante, ¿sí? Se alcanzan a ver perfectamente dónde está el trayecto de esas raíces, de esos dientes, ¿sí? Y son pacientes que pueden obviamente más, susceptibles a una recesión. Me dice el doctor Daniel que el procedimiento donde se logra ver la pigmentación negra de la corona. Ah, Doc, la pigmentación es igual a cortar con la fresa parte de tejido óseo o solamente se hace un curetaje ahí en esa zona. no, solamente un curetaje. Ahí sí ya no. Bueno, obviamente, si tú ves que tienes muy poco remanente radicular, se puede hacer el alargamiento y hacer la ostectomía. Pero la mayoría de las veces no es necesario, solamente ese pequeño colgajo a hacer el debridamiento, o sea, solamente el raspado con las curetas y nada más el adelgazamiento un poco de la zona cervical de esa encía y reposicionarla y es todo. Sí, eso es algo realmente muy sencillo. Ok, doc, gracias. No de qué. Mm, Vamos a ir viendo, porque algunas son que ya las revisamos. Vean, aquí está el caso.
justamente, pues la paciente ya tenía unas coronas. Vean justamente cómo hay esta prótesis, hay un diastema, justamente. Se retiran las coronas y bueno, aquí también hay que hacer una repreparación, ¿no? Porque vean, por ejemplo, ese diente, el 21, pues no está paralelo, ¿no? Tiene ahí una retención bastante marcada en distal y lo que puede provocar es que justamente la prótesis pues no pueda sellar de la mejor manera, puede haber hasta fracturas de ese muñón dentario, entonces hay que hacer la repreparación. Si vean, aquí se hizo ya un colgajo con incisiones liberatrices, ¿sí? Justamente para ver los dientes adyacentes. ¿Sí? Vean, también se va a hacer un alargamiento de corona. Vean aquí la fresa de bola, ¿sí? Donde sí se va a realizar una ostectomía para poder, pues sí, exponer más tejido dentario y exponer los otros dos que estaban completamente cubiertos por encía. ¿Lo ven? Este tipo de cirugías es un alargamiento de corona y en esta fotografía se va a realizar un colgajo desplazado hacia apical, ¿sí? O sea, entonces aquí aparte de exponer más tejido dentario, ¿sí? Con la ostectomía, ahora el colgajo no se va a suturar eh, intentando cubrir esa parte radicular, ¿sí? Sino que se va a hacer más hacia apical justamente para lograr esto. Sí que haya en primera, obviamente, más tejido dentario y la segunda, para que obviamente ya se le pueda dar toda esa longitud que necesitan esos dientes, ¿no? O sea, vean al inicio cómo tenía unas coronas clínicas pues muy chaparras, a diferencia de, por ejemplo, el canino, ¿no? Los caninos vean la largo que tienen, sí, los premolares se alcanza a observar en la fotografía del lado derecho como también son muy altos. Entonces no era nada estético que el paciente tuviera los cuatro centrales así sumamente chaparros y que cuando tuviera una sonrisa más marcada se vieran los caninos y premolares más largos, ¿no? Necesitamos que hubiera esa parte de la armonía. ¿Cómo lo vamos a lograr? Justamente con esta cirugía del alargamiento de corona y con la ostectomía y utilizando esos dientes laterales que prácticamente estaban sepultados, ¿no? Esa es una. ¿Preguntas, dudas? Todo bien, gracias, doc. Perdón, estoy dejando que abra la otra presentación.
Vamos a ver uno más. Vean aquí esta paciente, 50 años de edad, ninguna enfermedad sistémica, motivo de consulta tenía su dentadura muy descuidada, fumadora de 6 cigarrillos diarios. La historia clínica, pues vemos que hay una poca higiene bucal, ¿sí? El control de placa estaba algo aumentado, sí se hicieron los estudios de gabinete, química sanguínea, un examen general de orina, una radiografía panorámica, obviamente, y vean lo que encontramos. Una gran pérdida ósea, ¿sí? Tanto superior como inferior, y un resto radicular, vean ahí el 37 está prácticamente ahí solamente sostenido por encía, y al momento de hacer el sondeo, vean, encontramos bolsas periodontales, ¿no? En mesial 4, en distal 4, sí, prácticamente en los lugares donde más se puede hacer, y la movilidad dentaria, o sea, prácticamente la mayoría de los dientes tenían una movilidad grado 3. Sabemos que desafortunadamente cuando tenemos este tipo de movilidades, pues ya no hay mucho que hacer, ¿no? Retracciones gingivales, y de 4 o 5 milímetros. Sí, 5 milímetros, ¿dónde? Ahorita lo van a ver. Vean, así estaba la paciente. Vean cómo tiene ese gran acúmulo de sarro, que también hay que recordarle a los pacientes que también ese acúmulo de sarro puede provocar esos diastemas, ¿no? Vean ese diastema inferior. Vean cómo estaba la paciente. Obviamente ahí donde vemos más los 5 milímetros de recesión gingival, pues miren ahí, todo lo está provocando ese sarro. Vean aquí, obviamente es una paciente que la higiene es nula, ¿sí? No es de un día para otro, este gran acúmulo de sarro pues tiene muchísimo tiempo, ¿no? Son pacientes que pueden llegar a desarrollar diabetes, que pueden llegar a desarrollar, perdón, también pues problemas cardíacos, ¿no? Sabemos que muchísimas de esas bacterias les encanta irse al torrente sanguíneo y al corazón, ¿no? A las válvulas. Entonces, hay que tener bien en consideración todo eso. Cuando los pacientes también lleguen a consulta mencionándonos de que mi médico familiar me refirió, me mencionó que yo tengo alto los triglicéridos, pero es que yo no como muchas cosas con grasa, ¿no? Yo no soy de comer en la calle. Tiene que ver mucho también esta falta de higiene dentro de su cavidad bucal, que puede estar provocando eso también, ¿no? Y decirle, usted va a estar ya bajo tratamiento con un nutriólogo, ¿no? Con su médico tratante, pero también necesitamos que venga aquí con nosotros para que tengamos una higiene dentro de la cavidad bucal, porque si no, por más esfuerzos que se realicen en, en nutrición, en médico familiar, si esto no está bien, va a ser complicado, ¿no? Entonces, el pronóstico va a ser reservado, plan de tratamiento, extracción de los órganos dentarios 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24 y 25. También nos vamos a ir a la parte inferior con el 31, 32, el resto radicular del 37, el 41 y el 42. Y los dientes que todavía pudiéramos llegar a tener un pronóstico favorable, que tengan una movilidad grado 1, ¿sí? Se hará un coretaje abierto, lo que ahora se llama un debridamiento por colgajo. Y estos son el 33, 34, 43 y 44. ¿Ok? Prótesis inmediatas. La superior, pues prácticamente es total, ¿no? Y vean, obviamente antes de hacer las extracciones, ¿sí? Voy a hacer extracciones múltiples, doctor. ¿Para qué le quito el sarro? Necesitamos quitar antes el sarro, hacer fase 1 periodontal días antes, medicarlo también. Aquí lo mejor sería, pues, medicarlo con metronidazol de 500 miligramos, una cada 8 horas por 7 días, pasado este tiempo poder realizar la primera fase 1, ¿sí? Eliminar lo más que se pueda de este sarro, dejar a la paciente completamente limpia, hacer un pulido de las superficies tanto coronales como radiculares para que al momento de hacer las extracciones no tengamos ningún tipo de contaminación, que vaya a haber un proceso infeccioso y esto le pueda provocar al paciente pues un posoperatorio complicado, ¿no? Vean, aquí ya está después de la fase 1, ¿sí? Ya lo vemos mejor, los tejidos empiezan a estabilizar, se desinflaman, ¿sí? Vean la parte inferior, ¿no? O sea, hasta esa recesión gingival comienza a ceder,
Sí, vemos que ahí estaba todo el tejido súper lesionado y el sarro prácticamente estaba encima del tejido blando ya, ¿no? Ni siquiera infragingival, estaba supragingival. La fase 2, pues vamos a tener todo nuestro instrumental completo, todo el material, las prótesis, ¿sí? Tanto la superior como la inferior, unas prótesis provisionales, unas inmediatas. ¿Y cuál será el objetivo del curetaje abierto? Pues obviamente eliminar el epitelio del surco que está alterado, quitar el tejido fibroso y granulomatoso que se está formando, retirar todo el tejido conectivo que también está inflamado. Si no retiramos este tejido conectivo que está dañado, lo que va a suceder es que como es un tejido conectivo, las células van a tener toda la nutrición para volver a activarse y volver a generar este problema, ¿no? Entonces tenemos que eliminar ya el tejido conectivo que está infectado, obviamente el cálculo subgingival retirarlo, el cemento que está reblandecido también lo tenemos que eliminar, y se va a crear con esto una nueva inserción. Ustedes han visto que hay pacientes periodontales que después de hacer estos tratamientos de un curetaje abierto o el raspado y alisado, la encía obviamente no regresa a su lugar, ¿no? Se mantiene ahí. Y radiográficamente ven que el tejido óseo pues, está tal vez a tercio medio de la raíz, ¿no? Pero no hay movilidad del diente. A esto se le llama un periodonto reducido. O sea, el periodonto está sano, está cumpliendo su función de sostén, pero ya no va a regresar a su posición normal. Sí, va a quedar en tercio medio, tal vez un poco más hacia apical, pero está sano. Y a esto se llama un tejido, un periodonto reducido, ¿ok? Y hay que mencionárselo al paciente. Usted quiere conservar sus dientes, que puede todavía mantenerse estos en boca porque tienen una movilidad de 1, ¿sí? Entonces, pues yo voy a hacer el revidamiento por colgajo, a ferulizarlos, a hacer cualquier procedimiento periodontal para mantenerlos, pero lo estético es muy probable que no regrese, no puedo volver a colocarle las papilas, a subir el tejido blando hasta la unión amelodentinaria, ¿no? Pero podemos mantenerlos. Ahora vámonos al procedimiento. En la parte mandibular vamos a levantar una incisión contorneante, obviamente, para poder acceder a la parte radicular de estos dientes. ¿Sí? Se levanta tanto por vestibular como por lingual. Vamos a tener la eliminación del tejido granulomatoso y tejido subgingival, ¿sí? El alisamiento de las superficies radiculares y la remodelación de hueso. Sabemos que cuando hacemos este tipo de procedimientos tenemos que raspar tejido dentario, tanto la raíz como la corona, y también adelgazar el tejido blando, ¿no? Hacer un adelgazamiento, limpiar la bolsa por dentro, detoxificar, adelgazarlo para que esto pueda funcionar. ¿Ok? Adelgazamiento de la parte interna de la bolsa, ¿sí? Porque estos dientes se iban a mantener. Recordamos que ahí en el plan de tratamiento, ¿sí? Se iban a tratar un curetaje abierto, lavado con clorexidina en esta zona para eliminar cualquier resto de bacterias. La extracción de los órganos dentarios anteriores, inferiores, ¿sí? Se sutura perfectamente. Se le coloca el acondicionador de tejidos en esta zona porque como la prótesis es inmediata, lo que no queremos es que vaya a estar teniendo ahí un balance, ¿no? Un juego en esa zona y nos afecte en el posoperatorio, en la cicatrización. Entonces le vamos a colocar el acondicionador de tejidos, ¿no? El retiro de puntos antiguamente pues se hacía a 7 días, sabemos ahora que es a los 15 por el tiempo que tarda la mucosa bucal en regenerar. Y en la parte superior, como lo vimos, pues eran extracciones totales, ¿sí? Bueno, o sea, perdón, de todos los órganos dentales. Se levanta un colgajo primeramente para acceder a esa zona, que esté completamente limpio todo. Comenzamos a hacer las extracciones, ¿sí? Ahí están todos los órganos dentarios bastante afectados. La regularización del tejido, ¿sí? Recordemos la clase, una de los módulos que estuve yo aquí con ustedes sobre la alveoloplastía. Sabemos que hay que, después de cualquier extracción y más en extracciones múltiples, pues con ayuda de la lima para hueso, pues eliminar todos estos
rebordes que puedan quedar, evitar alguna espícula de hueso y que pues el paciente no tenga que ser sometido a otra intervención quirúrgica, ¿no? Vamos a lavar perfectamente bien. Sí, aquí como yo les mencionaba, no se les olvide de preferencia que su solución salina pueda estar eh, fría, ¿no? Esto nos va a ayudar a hacer una vasoconstricción, a que ya comience esta terapia de frío, ¿sí? Para que no se nos vaya a inflamar el paciente, no vaya a molestarle tanto el posoperatorio, pues sería lo mejor, ¿no? Otro tip que les puedo dar es que si ustedes tienen un pequeño refrigerador en su consultorio, obviamente ahí mantener el suero fisiológico, pero sería muy bueno que compraran unos globos pequeños, la verdad el número creo que es del 2, algo así, que sean globos pequeños, llenarlos de agua y meterlos al congelador. Y ya después de que cada vez que tengan una cirugía, ¿sí? Terminan de darle las indicaciones al paciente y todo, y sacan un globito de su refri y se lo dan para que ya en el trayecto del consultorio a casa, pues ya se vayan con frío, ¿no? Ya puedan ir haciendo esta terapia, ¿sí? De todos modos, si se descongela el agüita, pues está dentro del globo y no pasa nada, ¿sí? Y ya le pueden dar esa atención al paciente. Entonces vemos aquí las suturas, obviamente en puntos simples para ir cerrando cada uno. Y aquí también, ¿qué se les podría a ustedes o qué podrían pensar que se les podría ocurrir que podrían colocar antes de suturar con todo lo que ya hemos platicado en todos los módulos? ¿Qué creen que le podemos poner ahí en esos alvéolos? Doc, ¿se acuerda que en su momento usted nos había comentado de lo de la raíz, de molerla ahí en el aparatito, que eso ya lo coticé también? Muy bien. Como dicen, membrana con huesito ahí para que se vaya formando, obviamente, el andamio óseo y ya para que cuando por lo menos ya tengamos una plaquita y todo eso, ya tenga su reborde alveolar en forma de silla de montar, pues obviamente pues para que no quede en filo de cuchillo, porque pues sí, la verdad es que luego sí es un poquito aparte de que si no se hace el limado correcto ya de que quedan espículas, ¿no? Entonces sí sería necesario ahí, digo, bueno, yo, ¿verdad? Yo eso es lo que yo haría. Los compañeros pues también tienen otros tipos de visión, pero eso yo haría. Muy bien, doctor. Sí, también aquí me dice el doctor Daniel que membrana de colágeno, la doctora Jessica plasma rico en plaquetas. Muy bien, cualquiera de esas opciones que ustedes están comentando sería muy viable, ¿no? Para para colocar ahí antes de suturar, ¿no? Sí, como lo dice también el doctor Pablo, sería muy bueno esto de esos dientes que se tuvieron que extraer, triturarlos, colocarlos en esa zona, una membrana de colágeno y que se vaya haciendo el andamiaje, ¿no? Justamente sería muy bueno. Eh, me da gusto que tengan varias opciones ya, o sea, que alguien me diga plasma, que alguien me diga membrana, que alguien me diga el injerto autólogo dentinario. Está muy bien que tengan justamente ya todas esas opciones que estuvimos platicando. ¿Y cómo lo van a decidir ustedes? Creo yo que en el mayor porcentaje de la decisión será del poder adquisitivo del paciente, ¿no? No hay que dejarlo de lado. Y si el paciente pudiera tener, pues tal vez pocos recursos, pero quiere hacerse algo bien o lo necesita, pues podemos decirle, ¿no? Ok, después de hacer las extracciones le puedo colocar la membrana de colágeno nada más, ¿no? Sí, porque eso me va a ayudar a que cicatrice, a que no le vaya a generar una alveolitis, que el coágulo no se vaya a desalojar,
Sí, muy bien, y es más barato, ¿no? Oiga, pues yo quiero un poquito más, pero no me alcanza tal vez para el sustituto óseo, pues plasma rico en plaquetas, ¿no? También lo podemos hacer, va a cicatrizar rapidísimo, también podemos evitar la alveolitis, que tenga un proceso infeccioso, muy bien. No, pues yo quiero invertir un poco más, pues podemos utilizar el injerto autólogo dentinario, lo podemos combinar con un genoinjerto, ¿no? Sería fabuloso, un autólogo con un genoinjerto, que sería de las mejores opciones, ya combinarlo, que pueda el paciente comprar el genoinjerto, que se haga el presupuesto con el injerto autólogo dentinario y después su membrana, la sutura, las prótesis, bueno, pues formidable, ¿no? Pero me da mucho gusto que a través de estos módulos que hemos estado platicando y las diferentes técnicas, pues ustedes ya tengan un badaje de opciones que darle a su paciente y pues ya dependerá el bolsillo y también la disposición del paciente, pues ustedes cuáles harán, ¿no? Muy bien, doctores, muchísimas gracias. Obviamente en la parte superior el ajuste de la prótesis, ¿sí? Con el condicionador tejido, recordemos que es una prótesis inmediata, ¿sí? Estas fotografías, pues bueno, están un poquito ahí medio distorsionadas, ¿sí? Pero pues nos ayuda a ver que los pacientes están tranquilos, están contentos, un posoperatorio bien, que mientras se manejen los tejidos y se consientan con los materiales que hemos estado platicando, pues nos van a dar unos resultados muy buenos, ¿no? Aquí el posoperatorio, sabemos que son sus prótesis transitorias, la paciente comienza a estar mejor, se siente bien, se adapta, ¿sí? Hay que mandarle sus indicaciones de que pues prácticamente una semana no se las retire, porque con un día nada más que no se las retire, pues es muy, muy poco para que se acostumbre, ¿no? Entonces mínimo una semana que las utilice día y noche, pasado esa semana que pues ya las retire, que esté hablando, si es que la paciente está prácticamente todo el día sola, pues que esté cantando, que esté leyendo en voz alta, ¿sí? Si está con alguien que esté platicando, que esté haciendo todo este tipo de terapia también para que la musculatura facial pues comience a reconocer las prótesis, ¿no? Sabemos que los músculos desalojan las prótesis rapidísimo, ¿no? La lengua no se diga. Entonces necesitamos que el paciente se vaya acostumbrando, vaya haciendo esta terapia, ¿sí? Para que cuando también llegue el momento de colocarle sus prótesis definitivas, pues el paciente ya las pueda dominar sin problema. ¿Alguna otra pregunta o duda? Pues no, mi doc, todo muy bien, muy explícita, como se lo dije en su momento, muy atinado todos sus comentarios. Y pues bueno, esta presentación, doc, pues ahora sí que como lo he dicho y siempre se los digo saber a los compañeros, ¿no? O sea, siempre es bueno saber ahorita ya de la juventud, ya los que ya estamos viejitos, así como yo, creo que siempre es bueno saber nuevos procedimientos, nuevas técnicas, y pues estar sobre todo a la vanguardia, ¿no? Para la mejoría de casos clínicos que cada día, híjole, salen nuevos ahí con los pacientes, y pues sobre todo brindar, ¿no? Brindar ese trabajo que nosotros realizamos, porque aquí en esta profesión somos de todos, ¿no? Arquitectos, albañiles, restauradores, todo, ¿no? Entonces, pues evidentemente más va a haber un mercado muy cambiante, ya que pues en nuestro país vamos a ver más viejitos que jóvenes, pero siempre viendo con una visión y un enfoque, pues para brindarle la mejor atención a los pacientes, ¿verdad, doctor? Así es, doctor, y déjeme decirle que, por ejemplo, estas dos últimas presentaciones que acaban de ver, pues son de este doctor que yo les mencionaba, ¿no? Uno de mis mayores maestros. Tenemos, y los incluyo, perdónenme que los incluya, pero tenemos la enorme desgracia de que hace 3 años él ya no está con nosotros, porque pues, este doctor era una maravilla, ¿no? Era de las mejores personas que he conocido y hasta su último día no dejó ni de enseñar ni de aprender. Entonces, ahorita que usted menciona, doctor, de que un doctor viejito como usted, déjeme decirle que de todos los que estamos aquí, no vamos a envejecer si nos la pasamos en esto de estar aprendiendo, ¿no? Me ha tocado doctores que me dicen, no, esto se hace así porque yo lo he hecho así 40 años y no sé qué, ¿no? Cuando yo estaba en el servicio social, o sea,
Imagínense a mí en servicio social de la licenciatura, con un doctor que ya llevaba 40 y tantos años de experiencia, que llevaba 33 años dando clase, que yo llegara y le dijera, oiga doctor, ¿y si le movemos acá y si le cortamos acá y que él aceptara? O sea, eso hablaba justamente de su gran plasticidad, de su gran forma de adaptarse a lo nuevo, ¿no? Y eso justamente hace que nadie envejezca. Y ustedes bien lo saben, ¿no? En todos los cursos que han tomado les mencionan que un porcentaje muy, muy bajo de los profesionales de la salud se mantienen en actualización, ¿no? Y nosotros somos ese muy bajo porcentaje. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poder enseñar a los demás, vamos a, pues también a corregir varias cosas, vamos a seguir aprendiendo y eso pues nunca nos va a hacer que nos volvamos viejos, ¿no? Entonces me da mucho gusto que estén aquí, sigan tomando los cursos que van a seguir apareciendo, que encuentren, no dejen de leer, que es lo más interesante, lo más importante. Cuestiónense, cámbienle. Eh, muchas veces a veces se escucha que dicen que para aprender, pues hay que buscarle, ¿no? Y sí, o sea, si ustedes llevan años haciendo la extracción con su mano derecha, inténtenla con la izquierda, después inténtenla con otro instrumento, muévanle, inténtenle aprender, de todo se lleva algo, ¿no? Y todos los cursos que puedan aprender mientras se lleven una cosa, ustedes ya van muy bien pagados. Y doctores, pues yo los voy a tener que dejar a esta hora en esta sesión por cuestiones personales y de salud, voy a tener que ir a una cita y pues me siento agradecido con ustedes, creo que ya es el último módulo que voy a estar aquí. De todos modos, voy a estar ahí muy presente en el grupo de WhatsApp. Alguna pregunta o duda, queja, sugerencia, muy bienvenida. Y pues muchas gracias por su atención en estos módulos, en todo este tiempo. Nos vimos muy temprano, este, desmañanados o no, el trabajo de los viernes. Pero pues muchas gracias por estar aquí. No dejen de aprender, de leer, de hacer. Y muy bien, doctores, me da mucho gusto que se hayan llevado algo. Muy bien, pues muchísimas gracias agradeciendo al doctor Javier Enrique Celis por esta gran participación en todo el diplomado. Ya ahorita es su último módulo con nosotros. Tenemos aquí muy buenos comentarios, muchas gracias. Y pues hacemos entrega también de reconocimiento por parte de Universidad UMETLA, Asociación AMEDLA, Colegio de Actualización Profesional de Tepeaca, Colegio Profesional y Empresarial de México y Revista de Investigación Magazine Global Health al doctor Javier Enrique Celis Silva por su destacada participación como ponente en el módulo 8, exodoncias múltiples y cirugía preprotésica, el diplomado en técnicas quirúrgicas de exodoncia complicada los días 7 y 21 de junio. Muchísimas gracias, doctor, por esta honorable participación como siempre. Y pues lo estamos esperando próximamente también, ya sean próximos diplomados, ¿no? Claro que sí, doctor, mientras se pueda exista la confianza, pues claro que sí, aquí yo voy a estar con mucho gusto. Excelente, muy bien. Y pues antes de terminar, vamos igual a hacerles la cordial invitación al próximo curso que tenemos, que es el día 12 de julio de Radies, la bioestimulación facial con hidroxiapatita de calcio, en donde veremos pues toda la parte de bioestimulación, de rejuvenecimiento con técnicas de aplicación facial, el Radies, que es muy conocido, y qué otras marcas también hay de esta parte. El costo normal es de 7,000 pesos mexicanos este curso. El costo con beca es de 2,950 y ya están abiertas las becas. Muy bien, los esperamos próximamente. Y tenemos la próxima sesión con la doctora Idalia Rocha el sábado 5 de julio. Nos estamos viendo. ¿Ok? El 5 de julio estamos aquí de vuelta. La doctora Idalia Rocha será la docente en este próximo módulo y también alumnos que tengan adeudos pendientes, recuerden, quienes tengan adeudos de más de 3 meses se van a dar de baja en automático, todavía están a tiempo a quienes estén en esa situación y pues nos vemos próximamente. Que pasen un bonito fin de semana y un saludo para todos.